Buenos días y bienvenidos a la jornada de este día de geopolítica. Hoy es lunes y comenzamos la semana laboral en nuestro país con muchos temas y en América Latina, bueno, también en Europa con temas importantísimos que están dominando el- la escena mundial. Nos referimos a las elecciones en España y la renuncia por un golpe de Estado en Bolivia. Esos son eufemismos. Eh, y aquí en nuestro país los temas que dominan nuestro acontecer. En el día de hoy vamos a conversar con el doctor Daniel Beltré Acosta, un abogado de cuna, como le digo yo a los abogados jóvenes que vienen aquí, que son hijos de abogados, son abogados de cuna. Vamos a hablar con Daniel eh, en los próximos minutos. Recordamos que además de las plataformas de EN Televisión, tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche, y también repetimos el contenido en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales, que aparecerán inmediatamente en pantalla, para que tengamos más interacción con nuestros televidentes. 11 de marzo, hoy 11 de noviembre del año 2019, avanzamos rápidamente hacia la Navidad y luego los procesos que van a dominar este país en febrero y en mayo. Y que estaremos ahí dándole seguimiento a todo esto. El día de hoy amaneció caluroso. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día y las próximas 24 a 48 horas, conforme el reporte de meteorología. Dice la ONAMED que un sistema frontal ubicado al norte del país se mantiene casi estacionario y se espera que interactúe con los efectos de una onda tropical ubicada sobre la porción occidental de nuestro territorio para producir incrementos nubosos acompañados de lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas sobre algunas provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, así como en la cordillera central y en la zona fronteriza. Para las próximas 24 48 horas, el sistema frontal comenzará a degenerar en una vaguada, por lo que las lluvias comenzarán a sentirse más en la porción norte del país y se estarán generando chubascos aislados también en la zona fronteriza y la cordillera central. Se espera una vaguada frontal que se haya alejado, dando paso a un sistema anticiclónico que provocará la disminución de las lluvias. Eso tenemos para las próximas jornadas, según meteorología. Bueno, en España se produjeron se produjeron ayer las elecciones número 4 en los últimos 2 años. Un accidentado proceso para estabilizar a España en términos de que se forme un gobierno definitivo. El de ayer fue un proceso que marcó aún más la división, por cuanto bajaron los partidos principales. El PP, el PSOE ganó las elecciones con un 28% para alcanzar 120 escaños. El PP 20.32 para 88 escaños. Vox, que es un partido de extrema derecha, de xenófobos, anti todo, extrema derecha, como todos los extremos son malos, pero el peor de los extremos es la extrema derecha. Alcanzó 52 escaños, desplazando a Ciudadanos, desplazando
a Unidos Podemos y desplazando a Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ante el descalabro, que quedó en un quinto lugar, anunció su retiro de la política. No ha podido, no pudo afincar un partido, fue de más a menos. En algunos de los procesos alcanzó 50 escaños, el próximo 35 o 40, el próximo, el siguiente 25, y ayer fue un descalabro, alcanzó solo 10 escaños, ha relegado a apenas un 6% de las votaciones. Así que salimos de uno, salimos no, los españoles salieron de un derechista como es Albert Rivera para caer en uno de extrema que se convierte en el tercer partido, Vox. Y en Bolivia, bueno, ya sabemos que ayer renunció, le ponemos entre comillas esa renuncia porque obviamente fue una presión tanto de dentro como de afuera, el presidente Evo Morales, de cuyo legado nadie podrá poner en cuestionamiento porque fue un presidente que encontró un país con los recursos naturales en poder de transnacionales, dejándole migajas a Bolivia, y él convirtió esos recursos en propiedad de los bolivianos, visibilizó a los indígenas que antes no tenían ninguna posibilidad siquiera de bajar a la capital con alguna seguridad de que fueran atendidos en lo que fueran sus reclamos o el pedido de algún servicio. Pues Evo Morales le dio poder a los indígenas y todo esto logró que durante 14 años se mantuviera en la escena boliviana con unos niveles de aceptación bastante importantes, aunque en los últimos 3 años no hay ninguna duda de que la popularidad y la base social y política de Evo Morales comenzó a erosionarse. Y se erosionó aún más cuando maniobró para desconocer los resultados de un referéndum que planteaba de que si querían que él volviese a postularse para un cuarto periodo o si no le estaba permitido. Bueno, la población boliviana le dijo que no, en un porcentaje bastante cerrado. Él entendió que los bolivianos no comprendieron el sentido del referéndum debido al bombardeo mediático, a la confusión que sembraron los medios de comunicación, pero el hecho es que el resultado le dijo que no. Mediante una maniobra constitucional se agenció una decisión del Tribunal Constitucional que interpretó a su favor el concepto de igualdad. ¿Cómo es, Daniel, que se llama? El derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad. Entonces, mediante esa interpretación del derecho a la igualdad, el Constitucional le dijo que podía presentarse y se presentó. Ganó la primera vuelta con una ventaja amplia. En principio no parecía que no iba a llegar al 10% que establece la legislación boliviana. 10%, 50% más 1, ahí gana sin discusión. Pero si no llega al 50% más 1, pero la diferencia son 10 votos entre el primero y el segundo, el primero gana aunque no tenga ese 50%. Todo esto parecía que se encaminaba con el 80 y tanto por ciento de los votos escrutados, parecía que iban a faltar algunas décimas
para el 10% de diferencia. Pero ocurre que luego se paralizó el proceso momentáneamente, unas cuantas horas. Cuando se reanuda, entonces se completa 10.37 de diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa, que es un individuo que fue presidente por una maniobra de las tantas que ha habido en Bolivia. No fue nadie lo eligió, pero fue presidente. Y se ha presentado en 2 ocasiones anteriores. En esta logró, a través de esta práctica poblada, prácticamente una poblada, pero además con el informe de la Organización de los Estados Americanos, que estableció que el llamado sistema automatizado de elección fue adulterado para que se produjera el incremento de la votación del presidente Evo Morales. Ya todo eso es hoy parte de la historia negra de Bolivia, y Evo Morales tuvo que salir ayer domingo de la presidencia de la República y ha dejado una situación totalmente irregular en ese país, donde no hay un vacío de poder. El presidente renunció, el vicepresidente también, la tercera en sucesión, que es la presidenta del Senado, también renunció. Y hoy se están manejando para ver quién asume el poder en Bolivia, porque si nadie domina, si nadie controla, lo que hay es un caos. Buen día, Daniel. Buenos días, don Nelson. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Una analogía bastante que pudiera considerarse hasta desafortunada. Si no desafortunada, no, sino no real. El algoritmo en Bolivia y el algoritmo en la primaria del PLD aquí en la República Dominicana. ¿Qué te parece? Sí, muy interesante, porque es como si al sector que ha argumentado, que ha alegado con mucha justicia un fraude en el pasado proceso de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, es como si a ese sector le hayan traído un caso práctico para que pueda también fundamentar sus denuncias, porque nadie se esperaba que tan pronto y en la misma región surgiera un caso con similitudes importantes al de aquí y con la misma dinámica, parece, de fraude, mediante el voto electrónico, el algoritmo en el sistema informático, de manera que ha caído como anillo al dedo como caso práctico, aunque muy lamentable realmente. Muy lamentable. Hay una diferencia, que la OEA no pudo intervenir aquí porque se trataba de un proceso interno de partidos. Sí, En el caso de Bolivia ya es un caso para elegir al presidente de la República y otras autoridades. sí, claro. Alguien dice, pero ¿y por qué nosotros no trajimos a la OEA aquí para que verificara esto? Bueno, lo acabo de decir, no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque en primer lugar, en el caso nuestro, se trató de un proceso interno entre partidos políticos, aunque arbitrado por el organismo rector. Es la primera vez que se da que unas primarias, en virtud de la nueva ley de partidos y de régimen electoral, es administrada, arbitrada por la Junta Central Electoral. Por eso tiene un rango de, o mejor dicho, tiene una formalidad mayor por la intervención del órgano oficial. Y en el caso de Bolivia, sin embargo, se trató de unas elecciones ya generales en donde el pueblo se manifiesta mediante el voto. Sin embargo, la OEA pudo haber intervenido en el caso dominicano, en el caso de las primarias internas. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral no lo ha decidido así. Pero la OEA pudo bien intervenir como observador del proceso de auditoría y hasta para intervenir en el proceso mismo de la auditoría, como lo ha hecho en Bolivia. Claro, en Bolivia fue
La empresa que determinó las irregularidades fue recomendada por la OEA. Sí, así es. Que el gerente de la empresa ha hecho pronunciamientos en Twitter ciertamente imprudentes. Eso está mal, Sí. porque deslegitima un poco el trabajo que hizo. Pero lo cierto es que esa empresa ha advertido serias irregularidades en el proceso de elección reciente de Bolivia. Y los mismos tipos, ¿no? El algoritmo, en el software, el cambio de tendencia inexplicable. Muy interesante Con más de un como caso. 80%, en el caso de aquí fue con 90%. Sí, sí, sí. En el caso de aquí fue en el último 10%, en el último 12% que hubo un cambio de tendencia que científicamente no es demostrable, no es comprobable. Con más de un 2% de variación entre 90, la tendencia marcaba el 90 y varía un 2% en el último 10% está comprobado por quienes han analizado científicamente, no locos viejos, Sí, ni gente como nosotros que hablamos porque nos dicen, o porque tenemos alguna noción de la estadística, pero científicos de la estadística han claro, dicho, eso humanamente no es no posible. es posible. Incluso dice José Luis Malcún que hay que tomar en cuenta no solamente la diferencia que se logra entre los candidatos, ¿sí? Sino la diferencia que logró deshacer la tendencia para alcanzar el empate y luego superar al candidato. Es decir, que fue más de un 2% en realidad. Claro, o sea, más de un Fue mucho más. Eso es difícil. Que en tan poco, con una cantidad tan pequeña, ¿no? Por computar, la tendencia haya variado de esa manera. Porque la mejor explicación es, y la más rudimentaria puede decir, bueno, es que en ese último 10% todos los votos fueron de Gonzalo Castillo. Sí. Sin embargo, eso no es posible. Eso no es En posible. sociología, por ejemplo, en el Distrito Nacional y en casi todo el país, votó entre el 25, 28%. Hubo una participación de ese rango. Sí, Sin embargo, en algunas provincias del sur, del lejano sur, el porcentaje de participación llegó hasta un 90%. sí. Eso es, eso es realmente imposible. Y de Porque ese 90 casi todos fueron de Gonzalo Castillo. claro, ahí entonces ganó, ahí solamente se votó Sí. por el candidato ganador. De manera que es realmente muy penoso que la Junta Central Electoral no haya abierto las puertas de la institución a un proceso más transparente. Eso no quiere decir, obviamente, que la Junta haya participado, claro que no, 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 no. sino que al cerrar las puertas a un proceso más transparente, eso va en detrimento de la propia institución, porque la gente entonces desconfía. No solamente desconfía el candidato que perdió o que fue víctima del fraude, mejor dicho, sino además la gente que votó por ese candidato. De manera que ojalá que la Junta Central Electoral pueda variar un poco el comportamiento que ha venido teniendo hasta ahora. Muy bien. Daniel, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con Daniel, porque él ha estado entre los abogados que sostienen una tesis conforme a la cual el doctor Leonel Fernández no estaría impedido de ser candidato por otro partido diferente al PLD, que ya no lo puede ser. Claro. Hay una barra de abogados que entiende que la ley electoral y del régimen electoral, la ley de partidos y el régimen electoral le prohibirían al doctor Fernández su participación por una nueva organización. Pero vamos a hablar con Daniel sobre esos aspectos legales y constitucionales. Venimos ahora. Tienes que ver. Gracias por seguir con nosotros, conversando en el día de hoy con Daniel Bertré Acosta, abogado. Daniel, el caso de la ambigüedad, de la confusión, de la redacción defectuosa, del error que dijo uno de los abogados que defienden la tesis de que Leonel no puede ser candidato. Sí.
Dice que fue un error de redactar al comienzo del artículo, del numeral 4 del artículo 49, precandidato, y al final dice candidato, dicen que fue un error. Así es. Entonces, ¿cuál de los dos fue el error? ¿El de abajo o el de arriba? Esa es otra cosa que habría que preguntar. Claro. Pero ya en el fondo, y yendo a la parte constitucional, que sería lo que es la Constitución sería la que se sobrepondría a estas redacciones defectuosas o errores o etcétera, lo que haya ocurrido. Tú te inscribes en la corriente de abogados que entienden que esas disposiciones no afecten ni a Leonel Fernández ni a ningún otro precandidato que haya estado en su condición. Sí, efectivamente. Yo entiendo que nada impide que Leonel Fernández pueda ser candidato por la reciente organización que acaba de conformarse, la Fuerza del Pueblo, y las otras que han asumido desde ya su candidatura. Sí. Independientemente de el manto de vaguedad y de oscuridad, ¿no?, que cubre todo ese régimen de la ley de partidos, sobre todo de la ley de partidos y algún que otro artículo de la ley de régimen electoral. Esos artículos, esas son leyes, sobre todo la ley de partidos, que ha tenido ya varias declaratorias de inconstitucionalidad. Probablemente esa ley terminen declarándola por completo inconstitucional, porque ya hay muchos artículos, sí, más de una docena de artículos, me parece, que han sido declarados inconstitucionales. De los fundamentales. De los fundamentales, incluso algún numeral de ese propio artículo 49, sí, el numeral 3, que decía que una persona que pasa de un partido a otro no podía ser parte de esa organización política. Entonces, eso se declaró inconstitucional, porque una persona puede pasar de un partido y no necesariamente tener una militancia de 10 años o de un tiempo determinado y poder aspirar dentro de ese partido a posiciones electivas. Sí. De manera que, en virtud de esos textos legales, Leonel puede ser presidente. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha querido decir que en virtud del transfugismo, en razón de que la ley condena el transfugismo, Leonel, según esos abogados, sería una suerte de tránsfuga. Y como pasa del PLD a otra organización, la Fuerza del Pueblo, no podría postularse como presidente, como candidato presidencial por esta última organización. Pero desde ahí empieza la gran debilidad de esa tesis. Porque resulta que lo primero que hay que hacer es definir transfugismo. Sí. Y la ley define qué es transfugismo. Fíjese que ese punto ellos casi no lo tocan, o mejor dicho, no lo tocan. Pero el artículo 2 de la ley de régimen electoral define qué es transfuga y qué es transfugismo. Y para que haya transfugismo, lo dice así mismo la ley, es necesario que haya un mandato de representación. Es decir, que el tránsfuga sea representante. Y un precandidato no es representante de nada. Obviamente que no, porque no ha obtenido el mandato ni de sus electores, ni mucho menos tampoco de los militantes, ni mucho menos tampoco de los electores en una elección popular. De manera que, empezando por ahí, es imposible hablar de transfugismo en el caso de un precandidato. Un precandidato tiene toda la libertad de pasar de una organización a otra sin que pueda ser tipificado de tránsfuga, que es la conducta que la ley sanciona. Otro punto es el siguiente: ¿por qué la ley habla de representantes? Porque el transfugismo, en todas las legislaciones electorales a nivel global, lo que sanciona es la patrimonialización del mandato. Es decir, que el representante, el mandato que obtuvo, sea de sus militantes, en el caso del transfugismo, como le llaman estos abogados, en la fase de elección, es decir, preelectoral, o sea, en el transfugismo, en la fase de elección popular, es necesario que haya un mandato de representación, que el tránsfuga negocie con ese mandato. Es decir, que lo patrimonialice. ¿Por qué eso está sancionado? Porque eso no le pertenece al representante, eso le pertenece al elector, al conjunto de electores que lo propusieron. Pero ahí también vendría ya una elaboración especulativa, porque podría decir,
Y habría que preguntarle al mandatario, o sea, no al mandante, El mandante, en este caso el elector. así es. Habría que preguntarle, ¿usted votó por Daniel Beltré como Daniel Beltré o porque pertenecía al Partido Así es. Popular Chino? Así es, excelente punto. Entonces, Ese es el otro punto. eso queda en el aire. Así es. Entonces, en el caso del presidente Leonel Fernández, no hay un mandato de representación hasta el momento, de manera que no se puede hablar de transfugismo. La ley no lo puede sancionar, ni ningún organismo del Estado por tránsfuga, porque no existe, no se da el concepto, no se tipifican, no se tipifican los elementos. Ahora, como lo que usted dice, señala, es muy importante. Por eso, tampoco la Junta Central Electoral es quien debe decir si hubo transfugismo o no, ni tampoco un partido político debe decir si hubo transfugismo o no. Eso a final de cuentas lo debe decidir un tribunal, que en este caso la jurisdicción competente sería el Tribunal Superior Electoral. Porque hay unas situaciones de hecho, y es muy inteligente lo que usted señala, porque es justamente lo que dicen los doctrinarios, conocedores del tema, que el transfugismo se puede dar, pudiera ser imputable al partido político y no al representante. Correcto. En la medida en que el partido político ya no hace conexión con los intereses de esos electores. Entonces, si el representante sale de ese partido, no se le puede imputar una conducta de tránsfuga. O sea que muy complejo esto. Es complejo, así es. Y ese es solamente el punto inicial. Sí. De ahí para allá entonces viene toda lo que tú has señalado, de que la ley defectuosa, que le han declarado 12 artículos no conformes con la Constitución, que ese propio artículo numeral 4 del artículo 49 de la ley 3318 Sí. choca directamente con el artículo 22 Así de la es. Constitución de la República. Y todo esto es una maraña que lamentablemente, digo lamentablemente porque sabemos todas las dificultades que hay en la administración de justicia, la justicia normal y la justicia electoral también. O sea, tenemos unas cojeras que hacen prever cualquier cosa. Que es lamentable que esto, que es un asunto meramente político, tenga que terminar en tribunales como el Superior Electoral, el Superior Administrativo, algunos dicen que puede ser también, o el Tribunal Constitucional. Sí, realmente el problema es que la ley la hicieron mal. Si el objetivo fue ese, si el objetivo fue impedir que Leonel Fernández fuera presidente o candidato por otro partido, lo hicieron mal, le salió mal. Y porque en el caso del artículo 49.4, ese artículo es muy, dentro de su ambigüedad, es imposible encajarlo en el caso específico de Leonel Fernández, porque ese artículo lo que dice es que si una persona fue candidata o candidato en un partido político, no puede postularse como candidato en otro. Pero resulta que Leonel Fernández no ha sido candidato. Entonces ellos dicen, no, se trata de un error. Lo que quiso decir el legislador fue que el candidato, que el precandidato es un candidato a ser candidato. Parece un trabalengua, pero es lo que han dicho. Sí. Pero afortunadamente el Tribunal Superior Electoral ha definido muy claramente qué es un precandidato y qué es un candidato. Yo lo que he dicho es, bueno, si un precandidato es un candidato, entonces un estudiante de medicina es un médico. ¿Es un médico? No. ¿O un candidato presidencial es presidente? No. Ha habido una tergiversación de la norma para impedir que Leonel Fernández sea candidato por la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones. Incluso la Real Academia de la Lengua define ambos vocablos. Precandidato. No he ido a esa fuente. ¿Qué dice? Precandidato. Persona que aspira a ser candidato a algo. Claro. Candidato. Persona que aspira a obtener un cargo de elección popular. Obvio, así es. La diferencia está muy marcada. Y déjeme decirle que si profundizamos aún más, el artículo 216 de la Constitución se enmarca en esa lógica. ¿Qué dice el artículo 216 cuando se lee y se analiza? Que el proceso de elección popular, o mejor dicho, el proceso de manifestación de la voluntad ciudadana se divide en dos fases. Una fase a lo interno de los partidos, que se rige por el principio de democracia interna, sí, y otra fase que es la que incluye
el proceso de elección popular, es decir, las elecciones. Por eso, en la fase interna se eligen los precandidatos y luego en la fase interna, la fase segunda, entonces se presentan los candidatos que fueron ya seleccionados en el marco interno de los partidos. Esa es la lógica de la Constitución. Claro. O sea que ahí también lo está definiendo. Claro que sí, y entendemos que los jueces del Tribunal Constitucional van a ir a esa significación lógica del proceso y van a entender perfectamente lo que pudo o no pudo haber dicho la ley, que definitivamente entra en contradicción con el derecho de ciudadanía, que como usted bien señala está dispuesto en el artículo 22 de la Constitución. Es un derecho fundamental, previsto en instrumentos internacionales como el Pacto de San José o la propia Declaración de Derechos de las Naciones Unidas. La Convención Americana de Derechos Humanos, La Convención la Americana. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy interesante, que quienes dicen que el presidente Fernández no puede ser candidato, la han usado como arma, pero la han usado por pedazos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que dice esa decisión? Lo que dice esa decisión es que efectivamente el derecho a ser elegible puede ser limitado, claro que sí. Puede ser limitado incluso por la propia ley, claro que sí. Pero limitado no es el vocablo correcto, es más bien regulado. Regulado. Y dentro de las regulaciones obviamente hay ciertos límites. Ahora bien, ¿para qué? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de hacer posible, dice la Corte, de hacer posible el ejercicio de ese derecho, no para No restringirlo. limitar. No para restringirlo, porque la Constitución es muy clara. De manera que esa partecita ellos la obvian y solamente dicen que el derecho puede ser regulado por ley. Bueno, pero claro que sí. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de que una persona no pueda acceder al cargo. Eso es inconstitucional. Así es. Vamos a otra pausa. Venimos de inmediato a completar nuestra jornada del día de hoy con la participación del abogado Daniel Beltré. Seguimos conversando en el día de hoy con el abogado Daniel Beltré Acosta. Daniel, el caso de la ley de partidos, que fue una ley que duró entre tumbos y gavetas y comisiones bicamerales, comisiones de partidos, o sea, bueno, todo lo que ocurrió con la ley de partidos. Y al final se saca una ley tan defectuosa que el Tribunal Constitucional le ha ido haciendo como un cangrejo, le van quitando patas. Quitándole patas, así es. ¿Tú crees que en un ambiente tranquilo, después de las elecciones, los legisladores deberían sentarse a repensar esa ley, a sacar una ley que realmente se corresponda con lo que fue la aspiración de la República Dominicana y que al final, por las cuestiones internas del PLD, lo que sacaron fue un adefesio? Sí, es una ley que hay que en algún momento intervenirla, hay que meterla al quirófano y reconstruirla, porque el Tribunal Constitucional la ha sancionado muchas veces. Muchos artículos de la ley han sido sancionados y probablemente ahora de nuevo vuelva a recibir una declaratoria de inconstitucionalidad. Esa ley obviamente hay que someterla a un nuevo proceso de reforma en donde los actores del sistema puedan tener una participación más real, más activa en su organización, porque es una ley muy importante. Sí. Pero todo empezó con el tema de que si las primarias, si eran abiertas, si eran cerradas, y para buscarle la vuelta a eso y para tener el control de algunos de las elecciones por venir, y eso ha hecho que la ley sea una ley muy mala, muy mal construida y sobre todo una ley que contraviene mucho a la Constitución de la República. Es una ley, digamos, propia de un régimen autoritario, lamentablemente hay que decirlo. Por eso es que la Constitución la ha declarado inconstitucional en más de una ocasión. O sea, que limita muchos derechos. Limita muchos derechos y lo limita mal. Los limita mal porque los derechos se pueden limitar. Pero como bien decía usted en el set anterior,
para viabilizar el derecho, para ordenar el derecho, no para restringir las libertades que ya han sido conquistadas. El caso, es un caso que va a llegar también eventualmente al Tribunal Constitucional, que es el caso de Ramfi Domínguez de Trujillo. Alguna gente dice, bueno, pero si Leonel puede ser candidato, siendo precandidato y perdido, entonces Ramfi Domínguez puede ser candidato porque no ha estado en ningún partido, pero ocurre que son cosas totalmente diferentes. Es que Domínguez Trujillo, hasta el día de hoy, que no ha presentado una documentación que diga que renunció a la ciudadanía de los Estados Unidos, que Sí, tiene por nacimiento. sí, son dos casos distintos. Finalmente no sé si él se va a presentar o no como Bueno, candidato. ya está proclamado por el Está proclamado por el PNBC. PNVC. Pero son dos casos distintos. En el caso de Leonel Fernández se trata como, ellos alegan transfugismo. En el caso de Ramfi Trujillo lo que se alega es un tema de nacionalidad, lo que entraría en contradicción con la Constitución. No sé si el tribunal estará apoderado de alguna acción en ese sentido, pero muy No, probablemente, creo que no. muy probablemente que eso termine ahí. Y vendrán otras acciones en el marco de este proceso y que quizá no sirvan para mucho ahora, pero sí para procesos venideros. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, que fue un caso en el que participé, falló recientemente sobre un amparo por la violación al derecho fundamental a la información de una precandidata a diputada en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este, la señora Rosy Vidalgo. Y el Tribunal Superior Electoral ordenó a la Junta Central Electoral que entregara todas las actas de votación y sobre todo, y esto es muy importante, la base de datos electrónica de esa circunscripción, porque se violó el derecho fundamental a la información. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ella reclamaba esa información, ella decía, bueno, ok, puede ser que yo haya perdido, pero a mí me gustaría ver cuáles fueron los resultados, dónde están las actas de votación. Y la Junta se lo negaba, y se lo negaba el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el TSE dijo, se le violó el derecho a la información, entréguenle toda esa documentación electrónica y física. ¿Y se lo entregaron? Todavía estamos en espera, pero es un precedente que sirve para los procesos venideros, sobre todo el de 2020. El Tribunal Superior se ha ido declarando incompetente en algunos procesos. Hay gente que entiende que si le llegase el caso tanto de Domínguez Trujillo como de Leonel Fernández y otros precandidatos, porque hablamos de Leonel Fernández porque es la figura, Sí, claro. pero hay todos los candidatos, los precandidatos a regidores, a alcaldes, Sí. tienen los mismos derechos, o sea, tienen derecho a participar en otras organizaciones porque no fueron candidatos, pero eventualmente eso llega al Tribunal Superior Electoral y se teme que se pudiese declarar incompetente. Es posible, hay que ver en de qué tipo de acción pudiera ser eventualmente apoderado el Tribunal Superior Electoral y a partir de ahí entonces pudiera declarar su incompetencia. Por el momento es el TC que está apoderado de acciones directas de inconstitucionalidad en contra de los artículos de la ley de partidos, de la ley de régimen electoral y del reglamento, el artículo 10 del reglamento, que es un artículo a todas luces inconstitucional, criminal. ¿Qué dice? Ese artículo dice, claro, en el marco de las reservas de los partidos, que si una persona fue precandidato en un determinado proceso y perdió, no puede inscribirse como precandidato o candidato en otra organización política. Eso viola el derecho a ser elegible y además el derecho a la libre asociación. Usted es libre de irse al partido que usted quiera, mientras no le ocasione con ello un perjuicio a un elector. De manera que el Tribunal Constitucional por el momento es que está apoderado de ese tema. Bueno, parecería entonces que todos se van a resolver allí. Entiendo que sí, y ya una vez el TC falle, la Junta, si tiene alguna duda, que no lo creo, entonces podrá inscribir sin mayores traumas la candidatura del presidente Fernández. Ya pasando al plano propiamente de la justicia, porque tú no vives de asuntos electorales, tú vives de litigar en los tribunales. Sí. ¿Cómo tú evalúas el desempeño de la justicia
En este tiempo que tanto se habla de que el PLD, antes decían que Leonel Fernández tenía la justicia secuestrada, Sí. después ya no le pueden atribuir eso a Leonel Fernández, obviamente, ahora se lo atribuyen al PLD y al presidente Danilo Medina, etcétera, etcétera. Yo creo, bueno, déjeme decirle que en los temas electorales, cuando a uno lo apoderan de un caso ante el Tribunal Superior Electoral, eso también se paga. No, yo sé, pero eso es muy Sí, ocasional. eso es ocasional, de temporada. Eh, Bueno, yo creo que la justicia dominicana, y yo conversaba eso con un amigo hace poco, a partir del año 1997, cuando se da todo el proceso de modernización de la justicia, etcétera, hubo grandes avances, luego de un periodo, digamos, de cierta oscuridad, en donde había mucha corrupción en el sistema de justicia. Pero avanzamos. Ahora, por lo menos desde mi punto de vista, hubo una involución de un tiempo acá, de nuevo. Eh, eh, pero advierto que últimamente ha habido al mismo tiempo un nuevo resurgir del sistema de justicia. Obviamente, siempre hay decisiones que no son muy claras, pero yo creo que en general se puede confiar en el sistema de justicia. Y yo como abogado puedo decir, he tenido decisiones muy satisfactorias, muy justas, y otras que me parecen injustas, pero bueno, no siempre uno tiene la razón. bueno, el abogado pierde y gana. El abogado pierde y gana, de manera que yo creo que nos adentramos a un nuevo proceso, desde mi punto de vista, de resurgimiento de la justicia, con la integración de jueces jóvenes, preparados, jueces íntegros, y también con la presencia en las altas cortes de juristas, ¿no? Muy bien preparados y de mucho peso. De manera que esperamos que eso siga así y que ese proceso siga consolidándose. Ya vendrá la oportunidad en el futuro de seguir mejorando la composición del sistema de justicia. Bueno, porque un sistema de justicia fuerte, independiente, transparente, nos beneficia a todos, porque todo el que está aquí en la tierra es, como dicen ustedes, puede ser judiciable. Puede ser judicial. O sea, que se vea involucrado en un conflicto que termine participando en un problema en la justicia, dirimiendo un problema, o incluso uno sentado en el banquillo de los acusados. Sí, Dios nos libre. Dios nos libre, pero estamos aquí todavía. Sí, sí, sí. Sobre todo en estos días que la política se ha vuelto tan convulsa. Mira el caso de Evo en Bolivia. No sé si finalmente pudo salir de Bolivia. Bueno, Todavía. México le ofreció asilo. Sí. asilo a todos los funcionarios afectados. O sea, en Argentina, el presidente Macri, que todavía no, afortunadamente termina en diciembre, Sí. le negó Es penoso es porque, penoso. porque Es se una protección. se judicializan los procesos políticos y eso no debe ser. Eso genera mucha arbitrariedad. Y eso es una influencia negativa en el sistema de justicia. Claro, claro. El hecho que tú no estés de acuerdo con el pensamiento político y la acción política de Evo Morales, en el caso del presidente Mauricio Macri, no debió llevarlo, lo llevó ahí, a una radicalización, Claro. poniendo en peligro incluso la vida de esta persona. Obvio, le negó que el avión utilizara el espacio aéreo, ¿no? Ajá. Pero no solamente Argentina, también lo hizo Brasil. También lo hizo Brasil, o sea, es un triángulo de canallas que hay entre Brasil, Paraguay y Bolivia y Argentina, que mira, si dejara Colombia, no puedo saltar tan rápido y dejar a Lenín Moreno. Ah, Lenín Moreno. Es Bueno, uno de los principales canallas que hay en América Latina. sí, ese ha sido el gran canalla de la Oye, nueva izquierda. definitivamente. Gracias, Daniel. Gracias a usted por este interesantísimo programa. Muchas gracias por la invitación. Tú has contribuido a hacerlo interesante. Gracias. A ustedes gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano. Nadie